Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y junto con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. En esta oportunidad vamos a comenzar con el profeta Sofonías. Pero antes de comenzar nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que venga y nos capacite para poder grabar tu palabra con fuego en nuestro corazón y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy comenzamos con el libro de Sofonías. Sofonías, uno de los profetas menores, también pequeño, tiene 3 capítulos, pero no por eso deja de ser grande. Sofonías tiene un mensaje que se centra en la necesidad de vivir rectamente delante de Dios, una vida virtuosa delante de Dios. De todos los profetas, quizás fue él quien dio una descripción más contundente de lo que es el juicio, pero a la vez también él destaca la posibilidad de restauración. Casi todos los profetas lo hacen, pero este lo hace con una particular fuerza en el juicio. Pero esta restauración para aquellos que se arrepienten y vuelven a la justicia. El autor, definitivamente, lo tenemos ahí, Sofonías, nos da en el capítulo 1, versículo 1, una larga generación, hasta Ezequías. Por eso se sugiere que era de linaje real. Porque ¿para qué listar 4 generaciones si en último caso era una persona insignificante? Otros profetas cuando más incluyen 2 generaciones, lo vamos a ver en Zacarías. Quizás como el nombre de su padre era Cusi, la gente tendría a sospechar que era de ascendencia mixta, una mezcla de cusitas y de israelitas. En realidad, Sofonía menciona 2 veces a los cusitas en su breve profecía, en 2:12 lo vamos a ver. La prueba interna indica que el libro de Sofonías se escribió en algún momento entre el año 640 y el 612 a.C. Sofonías 1:1 se refiere al reinado del rey Josías, que fue aproximadamente en el año 640 al 609, y profetiza la caída de Nínive. Nínive cayó en el 612 a.C. Por lo tanto, el profeta Sofonías pudo haber anunciado antes de tal suceso. Además, las prácticas idólatras de Judá implican que el ministerio de Sofonías comenzó antes de la reforma que hizo el buen rey Josías. Eso fue cerca del año 621. El padre del rey Josías fue el rey Amón. Ya el nombre lo dice, un nombre egipcio. Era un hombre malvado, un hombre malo, al igual que su padre, el rey Manasés, que fue uno de los peores reyes de Israel. Lo pueden leer en Segunda de Reyes 21. Esta herencia de maldad explica la idolatría que había en ese momento en Israel, cuando Josías heredó el trono. Este gran rey luchó para destruir la idolatría en Judá. Todos los sacerdotes paganos, como también inclusive los sacerdotes del templo, practicaban el culto al Dios de Israel, al mismo tiempo que adoraban a Baal, a Moloch y otros dioses paganos que rodeaban al pueblo. La lectura pública del libro se hizo aproximadamente de la ley, cuando se lo encontró Josías, si recuerdan, se hizo aproximadamente al año 621. Imagínense que el libro de la ley estaba perdido y Josías se lo encontró en el templo. Entonces ayudó a implantar las reformas que Josías quería hacer para su pueblo. El pueblo se arrepintió, rompieron todos esos altares paganos, destruyó toda la parafernalia idólatra que se utilizaba en esos momentos por ambos grupos de sacerdotes. El mensaje de él, lo vamos a ver, se centra mucho en el día del Señor, que podemos venir a decir que es el día del juicio. Por eso vamos a comenzar hoy con el capítulo 1.
de Sofonías, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1, versículo 1, y dice así: Palabra del Señor que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá. Esto, como vimos, ya fue la introducción, lo acabamos de ver, así como él se presenta. Sofonías, como le dije, un profeta inusual, era de linaje real, podemos casi estar seguros de eso, descendiente del gran piadoso rey Ezequías y del rey Josías. El nombre Sofonías quiere decir Yahvé se oculta, o también puede decir Yahvé se ha ocultado. Por eso pensamos que Sofonías nació durante el reinado, ya lo dijimos, del largo rey maldito Manasés, que fue un rey verdaderamente malo. Y nos dice aquí que él escribe, que empieza esta profecía en la época del rey piadoso, del gran rey Josías. Dado que Sofonías predice la destrucción de Nínive, también sabemos que esta profecía pertenece a la primera parte del reinado de Josías. Los 12 profetas menores se dividen en dos grupos: el grupo preexilio y el grupo post-exilio. Los primeros 9 son anteriores al exilio, escrito antes de que los babilonios conquistaran y exiliaran a Judá. Los últimos 3 son posteriores al exilio, escrito durante y después del regreso de Israel de Babilonia a la tierra prometida. Sofonías es el último de los profetas preexílicos, y se puede decir que Sofonías resume los mensajes de los 8 profetas anteriores. Es por eso que Sofonías parece poco original para los que son eruditos en esta materia, porque cita la palabra e ideas de muchos de los profetas anteriores, porque él va a cerrar este ciclo de profecía. Vendrá el exilio y ya después el Señor se revelará de otras formas. Ahora el versículo 2 y 3, y dice: voy a acabar con todo cuanto hay sobre la faz de la tierra, oráculo del Señor. Para acabar con hombres y animales, acabaré con las aves del cielo y con los peces del mar y con los escándalos de los impíos. Exterminaré a los hombres que hay sobre la faz de la tierra, oráculo del Señor. Sofonías no pierde tiempo para ir al punto principal de su predicación. Va a entregar un mensaje radical. El mensaje del Señor advirtió sobre un juicio severo y dice: el juicio ya está aquí. Es bien conciso, ya está diciendo que este tiempo de espera, este tiempo podemos decir, de la misericordia de Dios, cuando espera que sus hijos se arrepientan, ya se terminó. Ya estamos en el no tiempo de misericordia, estamos en tiempo de juicio. Vamos al versículo 4 y 6, y dice así: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los que habitan en Jerusalén. Extirparé de este lugar lo que resta de Baal, en nombre de ministros y sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército de los cielos, los que se postran y juran por el Señor, y juran lo mismo por el Malcán, los que apostatan del Señor, los que no lo buscan ni le consultan. Sobre Judá, la primera promesa de juicio de Sofonías era suficientemente amplia para permitir que algunos pensaran que Dios no se refería a ellos. Pensaba que era una profecía en general. Ahora Dios se enfoca en su pueblo. Dios se enfoca no en más ningún pueblo, no en ningún otro reino ni tribu. Se enfoca en Judá. Ahora ellos no pueden tener duda que le está hablando a ellos, a nadie más. El rey Josías, como hablamos, heredó una nación corrupta de su padre Amón y de su abuelo Manasés, una nación totalmente entregada a la idolatría. Pueden ver en Segunda de Reyes, le dije 21, del 3 al 7. Aquí el Señor anuncia el juicio contra los idólatras de Israel. Aparentemente, tanto el liderazgo como el pueblo prestaron atención a este anuncio de juicio, porque en los días de Josías se quitó este tipo de idolatría, se arrancó toda la idolatría de Israel. El pueblo estaba más enfocado
en las cosas de Dios, posiblemente prestarían un poco más de atención. La situación en ese momento la pueden ver, la pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 4 al 15. Y a la luz de este total desarraigo de la idolatría, descrito en Segunda de Reyes 23, podemos ver que se cumplió la promesa de Dios de exterminar de la tierra de Judá los restos del culto de Baal. Y no solo exterminar, destruir todas las expresiones que habían en el pueblo, que se habían pegado de juramento, de la forma de hablar que tuviera que ver con la idolatría. También vemos que esta profecía fue una invitación como si Dios dijera: Baal y sus ídolos se van. Puedes deshacerte de ellos en la justicia y yo me desharé de ellos en el juicio. Pero el Señor les dice: puedes estar seguro que se irán. El rey Josías dirigió la guerra contra la idolatría, fue la primera guerra que dirigió él, y la nación fue en ese momento bendecida. Vamos a ver el versículo 7 y al 9, y dice así: silencio ante el Señor Dios, porque se acerca el día del Señor, porque el Señor se ha preparado un sacrificio y ha purificado a sus invitados. El día del sacrificio del Señor, yo tomaré cuenta a los príncipes y a los hijos del rey y cuantos se visten de ropas extranjeras. Aquel día tomaré cuenta a todos los que saltan por encima del umbral, a los que llenan de violencia y fraude el templo del Señor. El Señor ahora se dirige a la realeza de Judá, que eran también parte de los principales culpables de todo esto que estaba sucediendo. El pueblo los imitaba a ellos, y se dirige a esta realeza de una manera que la realeza no estaba acostumbrada a escuchar. El Señor le dice a la realeza que se callen. Le dice: cállense y escuchen lo que voy a decir del juicio que viene sobre ustedes. La realeza no estaba acostumbrada a que los mandaran a callar, y menos por los profetas. Los recriminaban, pero no los mandaban a callar. El juicio es un sacrificio de juicio hecho contra una nación que era de Dios y se ha vuelto totalmente malvada. Es importante pensar que ellos podían decir que se podían haber justificado que Dios no hablaba, que habían tenido un rey malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, ellos no podían de ninguna forma presentar su inocencia delante de Dios. Así que cuando uno no puede presentar su inocencia delante de Dios, ustedes saben lo mejor que uno hace: callarse, no justificarse. Callarse y decir: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, que es la oración del pecador. Esta advertencia llegó por contraste en el momento que tenían un buen rey, un rey piadoso, el rey de la Reforma. El Señor le advierte a Josías y a toda la comunidad real, a la casa real, lo que va a suceder si no cumplen con su regreso a Dios. No bastaba regresar a Dios, tenían que mantenerse en Dios. Eso es lo que le faltaba a Israel. Israel muchas veces regresó a Dios, pero no se mantenía en Dios. Fácilmente era llevado a la idolatría, porque el mal muchas veces es más atractivo que el bien cuando se presenta. Las consecuencias son horribles, pero el mal no se presenta horrible, se presenta muy bien envuelto en papel de regalo. Los sacerdotes y líderes de Judá estaban totalmente avergonzados de la identidad nacional. Ellos estaban avergonzados de ser judíos. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Ellos se vestían como los extranjeros, con modas extranjeras, con las modas de Babilonia, con las modas de Asiria. Ellos querían ser lo más posible parecido a las naciones mundanas. Ellos querían imitar exactamente a las naciones paganas. Cuando ellos no se daban cuenta que ellos, por ser un pueblo santo, ellos estaban llamados a ser diferentes de todos los demás pueblos. Igual que la iglesia está llamada a ser diferente de la gente que nos rodea en muchísimas cosas. Nosotros no podemos imitar al mundo. El mundo tiene que imitar
la iglesia. Esa es la gran confusión hoy en día. Hoy en día talmente parece que la iglesia mira al mundo con deseos de parecerse a él y actúa hasta en la liturgia de la forma que actúa el mundo. Hermano, estamos como en la época del rey Manasés en la iglesia en este momento y nos hace falta un buen rey Josías. Porque si no, el juicio va a venir sobre la iglesia, tal como vino sobre Judá. Si vino sobre Judá, que era el pueblo de la primera alianza, ¿cómo no va a venir sobre nosotros también? Si es el mismo Dios. También habla de todos los que saltan la puerta. Esto probablemente se refiere a traer costumbres y supersticiones paganas a la casa de Dios, brincar, no pisar el umbral, algo parecido. De la misma manera que los adoradores del dios Dagón honraban supersticiones tontas, que eran ofensivas. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 5, versículo 5. Vamos ahora al versículo 7 y 9, y dice así: silencio ante el Señor Dios, porque se acerca el día del Señor, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha purificado a sus invitados. El día del sacrificio del Señor. Yo tomaré cuenta a los príncipes y a los hijos del rey y a cuantos se visten de ropas extranjeras. Aquel día tomaré cuentas a todos los que saltan por encima del umbral, a los que llenan de violencia y fraude el templo del Señor. Silencio en la presencia del Señor. Dios se dirige a la realeza de Judá de una forma que ellos no estaban acostumbrados a que los trataran. Ellos estaban acostumbrados a que los corrigiera, pero no que los mandaran a callar de esta forma tan drástica. Silencio en la presencia de Dios. Es decir, delante de mí se callan. Literalmente. No quiere que hable, quiere que escuche. Y dice Josías, dice hablando Josías ahora a la casa real. Y curiosamente le llega a la casa real en un momento que había un rey piadoso, que había un rey que le gustaba las cosas de Dios. Pero ya habían pasado muchas cosas y por eso le advierte muy claramente a la casta gobernante de su comportamiento. Al parecer, los sacerdotes de Judá estaban avergonzados de la identidad de ser judíos, por lo que a ellos les encantaban vestirse de extranjeros, vestirse como los paganos, vestirse como los de Mesopotamia, vestirse como los de Asiria. Querían ser como los del mundo, cuando ellos no eran parte de ese mundo. Eran un pueblo santo, un pueblo cortado, un pueblo separado del resto de las naciones. Pero ellos no querían ser así, tal como le pasa a la iglesia hoy. Hoy en día también te parece que el único objetivo de la iglesia es contentar a la gente del mundo, no llevar los valores del evangelio. Cada día parece que lo que queremos es contemporizar con las cosas que vemos en la televisión y presentarle un evangelio aguado, sin forma, que a cualquier cosa se adapta. Estamos exactamente como en esos tiempos, y el Señor va a tomar cuenta de cómo en la iglesia, en vez de mencionar a Cristo, aunque no nos oigan, quiere llevar un Cristo deformado, un Cristo débil, para que esa gente del mundo que no va a venir esté contenta. ¿Qué falta nos hace un rey Josías? ¿Qué falta nos hace un rey Josías, hermano? Un rey que vuelva de nuevo a poner la mirada en las cosas de Dios. Y si mira a los hombres, lo mire a través de Dios, no a través de una institución humana o de la ONU o de cualquier otra cosa. Esto que habla respecto a saltar el umbral de las puertas, posiblemente que sea prácticas, supersticiones paganas, algo que harían para tener buena suerte. No sabemos exactamente qué cosa es saltar sobre la puerta. Bueno, el versículo 10 y 11, y dice así: aquel día, oráculo del Señor, habrá grito de socorro en la puerta de los peces, chillidos en el barrio nuevo y calamidad grande en las colinas. Chillad, habitantes del valle, que enmudeció toda la turba de traficantes. Desaparecieron cuantos
pesaban la plata. Los mercaderes y aquellos con mucho dinero, igual que la casa real, confiaban en su riqueza. Tenemos dinero, todo está bien. Y ahora el Señor le promete derribar a aquellos que estaban sumergidos en este otro tipo de idolatría, que poner su seguridad en el dinero, en los bienes que tienen y no su seguridad en Dios. Es otro tipo de idolatría, porque pones tu riqueza en el lugar de Dios. Hermano, la riqueza no te va a cuidar. ¿Cuánta gente rica se ha visto de la noche a la mañana por unos juegos más de la bolsa? Ha terminado totalmente arruinado. Cuando aquel ciclón en el siglo pasado arrasó en Bay de Miami, cuántas personas según sus mansiones se encontraron absolutamente sin nada en menos de 40 minutos. Esto viene a ver con lo que nos dice Colosenses 3, 5 y 6. Esto no es solo un concepto del Antiguo Testamento. Dice San Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahora va a decir San Pablo qué cosa es lo terrenal. Dice avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué interesante que Colosenses 3, 5 y 6 nunca las expresiones de otra iglesia no lo citen. Cuando San Pablo habla de la idolatría en Colosenses 5, 3, 5 y 6, no menciona ni una sola vez una imagen. Sin embargo, menciona cosas que ellos tienen, como es la avaricia, el afán por conseguir dólares, engañando al pueblo de Dios. Aquí tenemos la prueba en el Nuevo Testamento. Nosotros no adoramos imágenes, pero el Dios es peor que una imagen. Por el versículo 12 al 13 dice así: en aquel tiempo registraré a Jerusalén con linternas, tomaré cuentas a sus hombres que están quietos en sus heces, que dicen en su interior: el Señor no hace ni bien ni mal. Su riqueza será dada al pillaje, sus casas a la desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán villas, pero no beberán su vino. Ya esto mismo habíamos visto en los profetas anteriores, esta misma sentencia. Por eso que dije que es un resumen de los otros profetas. Él dice el profeta que nadie podrá esconderse del juicio de Dios. Cuando el juicio llega, no importa dónde te metas. El juicio se acerca. Y aunque Dios tenga que buscarse una linterna, podemos decir exageradamente, para buscar a aquellos que fallaron, Él los va a encontrar. Porque nada se puede esconder del juicio de Dios. El Señor prometió juicio contra aquellos también que sentían que Dios estaba distante o apartado de su vida. Esos que leemos que dicen: ¿a Dios qué? ¿Dónde está Dios? Dios no hace ni bien ni mal. ¿Qué me importa a Dios? Para esos indiferentes, también el Señor trae juicio. Sobre todo todos estos hombres que están terriblemente y trágicamente equivocados. Dios sí se ocupa, aunque tú no te ocupes de Él. Lo podemos ver en la decadencia del Imperio Romano. Vemos la actitud hacia la religión pagana de esos últimos días del imperio. La gente consideraba que todas las religiones eran iguales, que todos los egipcios, los de Mesopotamia, los de Roma, los de Grecia, que todo era exactamente lo mismo. Los inteligentes consideraban que todas las religiones eran falsas. Los políticos consideraban igual que es inútil unirse a cualquier religión porque te puede quitar prestigio. Muy parecido a lo que vivimos hoy, en el día de hoy. Vemos versículos 14 y 15 y 16, dice así: ya se acerca el gran día del Señor, se acerca toda prisa. El clamor del día del Señor es amargo, en él gritarán hasta el valiente. Días de ira será aquel día, día de angustia y de aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de brumas. Sigue diciendo: día de trompetas y de estruendo sobre las plazas fuertes, sobre las torres angulares. Cercano está el día grande. Este profeta, Sofonías, es el profeta del día del Señor.
El día del Señor no es el día domingo, es el día de la ira del Señor. El término el día grande del Señor es usado más de 25 veces en la Biblia. No necesariamente se refiere a un día específico, más bien lo que quiere decir el tiempo de Dios. La idea es que ahora, cuando dice tiempo de Dios, lo que quiere decir que ahora, la maldad que vemos en Israel, en el tiempo del profeta Sofonías, y la maldad que vemos hoy en nuestra sociedad, ese es el día del hombre. Mas después del día del hombre viene el día terrible, el día grande del Señor. ¿Y cómo habla el profeta de este día? Dice que es un día de ira. Ese Dios que tanto cacarean de misericordia. Si es un Dios de misericordia, porque Él espera y espera y espera y espera. Pero si no cambias, querido hermano, tu mismo pecado hace que Dios se torne en un Dios de ira. Porque el Señor rechaza el pecado. Si el Señor tuviera parte con el pecado, no fuera Dios. Por eso la ira de Dios no es un defecto, la ira de Dios nace del rechazo al pecado. No como nuestra ira, que surge porque aquel me cae mal, porque este no me gusta. No, la ira de Dios es total rechazo a lo que es pecado, a lo que es malo. Vale, si dice que es un día de ira porque el hombre no se rendirá sin luchar. El hombre va a luchar contra Dios. No se va a resignar a que Dios venza. Entonces la humanidad va a recibir un justo castigo por su rebelión contra Dios. Antes y ahora. Sofonías pinta el cuadro poderosamente cuando dice el día de ira. Este pasaje entra a Vulgata como la primera secuencia de un himno que se cantaba en las mesas de difuntos. Dice, dies ira, el día de la ira se acerca. Vamos a ver el versículo 17 y 18 y dice así. Pondré a los hombres en aprieto y caminarán como los ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como lodo, sus vísceras como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. El día de la ira del Señor, por el fuego de su celo, será devorada toda la tierra, pues acabará con presura con todos los habitantes de la tierra. El Señor quiere, claro, antes y ahora, que por seguro va a juzgar a la nación que se ha consagrado a Él y que es rebelde. Si no se arrepienten, no habrá ningún impedimento para que el juicio venga sobre ellos. Ni siquiera la misericordia de Dios, porque va a llegar un momento que se agote. Los hombres podían confiar en la plata, en el oro, pero esa plata, ese oro, las armas, lo que sea, no le va a servir para nada el día de la ira del Señor. Que el Señor nos encuentre ese día a esta generación preparada para enfrentarnos a la ira del Señor y que su misericordia cubra a aquellos que han obrado con justicia. Solamente me queda, pues, decirles, como siempre, que el Señor los bendiga y los guarde y manténganse en las rocas de Pedro, porque aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.